Buenos días, tardes o noches, licenciada. Le saluda Danilo Sánchez del curso de veterinaria. El tema que le voy a exponer en esta parte del video es la respiración anaeróbica. Para empezar, una pequeña introducción. Lo que principalmente necesitamos en la respiración celular es la glucosa. La glucosa la obtenemos normalmente en el desayuno, cuando comemos pan, por ejemplo. La glucosa es una macromolécula, o sea, es demasiado grande para entrar en nuestra célula. Y lo que hace es que se rompe o se pasa por el proceso de glucólisis, lo que nos da a los piruvatos. Los piruvatos, si es que tienen oxígeno, se van a la mitocondria y generan ATP, CO2 y agua. Si es que no consiguen el oxígeno necesario, se estarían yendo por otro camino y nos da la respiración anaeróbica y se fermenta. Pero ese tema no tengo que exponer. Ya. Para seguir con mi explicación, ¿dónde ocurre la respiración aeróbica? Está ocurriendo en los seres vivos, como por ejemplo nosotros, los animales y las plantas. La respiración anaeróbica, en cambio, ocurre en seres totalmente fascinantes, digámoslo así. Ocurre en las bacterias, en las levaduras y, por ejemplo, en el hongo, que ayuda a fermentar la cerveza. Ya, aquí tengo una pequeña fórmula de lo que ocurre en la respiración celular. La glucosa y el oxígeno pasan a ser el dióxido de carbono, el agua y la energía. Estos como reactivos y estos como productos. Ya. Para seguir con la explicación más detallada de cómo ocurre la respiración celular, tenemos como primer paso a la glucólisis. Como expliqué anteriormente, la glucosa es una macromolécula demasiado grande, digamos que así no nos sirve. Entonces, ¿qué hace la célula? La célula a lo que entra pasa por el proceso de la glucólisis y la rompe. Este producto nos da el piruvato y algunas pequeñas moléculas de ATP y lo más importante, el NADH. Esto nos va a servir más adelante. Ya. Continuando con el segundo paso de la respiración celular, seguiría la oxidación del piruvato. ¿Cómo ocurre esto? Ya que la glucosa se descompone en piruvato, pasaría sin problemas en la membrana de la mitocondria, llegando así a la matriz mitocondrial. Aquí se oxida el piruvato, como indica aquí. De piruvato se transforma a acetil-CoA. En este proceso nos dan más NADH y el CO2, pero el CO2, como no es tan importante como para la célula, la expulsamos. Tanto nosotros como las plantas. Así. Ya. Aquí una pequeña transición para cambiar de cartel porque aquí ya no me avanzó el espacio. Ya. Con el siguiente paso estaría el ciclo de Krebs. Aquí el acetil-CoA llega hasta el ciclo de Krebs y se convierte en el citrato. Esto es más fórmula química, por lo que no me voy a meter tanto, pero voy a explicar más o menos cómo ocurre. Por ejemplo, aquí podemos ver que un oxígeno se transfiere al hidrógeno de aquí abajo, como podemos ver. ¿Ya? Después viene un más y se roba un hidrógeno y aparte sale un dióxido de carbono. Simplemente se expulsan, así, porque prácticamente no son para nada el dióxido de carbono. Ya, después se produce el acetocloratato, que prácticamente borra el carbono que está aquí, porque ya se fue el CO2, y los dos oxígenos que están aquí abajo, como pueden ver. Después se produce el succinil-CoA. Igual viene el NADMAS y se roba un hidrógeno, y también se roba un dióxido de carbono. Y produce el succinil-CoA. Prácticamente se le añade a esto, se le añade el S-CoA. El siguiente paso es el succinato. ¿Qué pasa aquí? Viene el GDP, se convierte en GTP, el GTP se convierte en ADP y el ADP se convierte en ATP. Prácticamente en energía, como pueden ver aquí. Después de eso pasamos al succinato. Aquí simplemente se borra el S-CoA y quedan 4 carbonos de base y lo demás. Después seguimos al fumarato, que viene un FAD más y se roba un FAD hidrógeno 2. Y como pueden ver, aquí abajo estaban dos y ya no están. Después del fumarato viene el malato. Este básicamente lo que hizo es quitar el doble enlace que está aquí y pasar OH y hidrógeno de acá abajo. Después viene igualmente el NADMAS y se roba otro hidrógeno y simplemente se queda aquí sin un hidrógeno aquí abajo y con doble enlace aquí arriba con un oxígeno. Y este ciclo se repite, así dándonos más ATP, NADH y FADH, como se puede ver aquí. Y el CO2, que no es tan importante, pero simplemente lo expulsa. Pues el siguiente, ya está.
que, como último paso, tenemos a la fosforilación oxidativa. Este paso, por ser el último, quisiera mejor hacerlo dibujado para explicarlo un poco mejor. ¿Qué tenemos aquí? La cadena de transporte de electrones. Su función principal básicamente se trata en recibir los electrones que nos da el NAD+, y el NADH y el FADH2. ¿Ya? A lo que lo recibe pasa por toda la cadena de aquí, esto generando energía. ¿Esta energía qué es lo que hace? Pues básicamente bombea electrones al espacio intermembranoso, así creando una gradiente de protones. Entonces, en la membrana todavía quedan algunos protones, pero no son tantos. ¿Ya? Entonces aquí está desbalanceado. ¿Qué hacen los protones? Pasan por la ATP sintasa activándola. ¿Y esto cómo funciona? Funciona básicamente como un mecanismo hidroeléctrico. Aquí, que está en mayor concentración, pasan a menor concentración y pasa con tal fuerza que hace que esto gire. De esta forma, activándole. Y cada vez que gira, sale una molécula de ATP. Así es donde funciona todo esto. Pero ¿qué pasa con las moléculas de protones que quedan aquí? Y con la de los electrones. Básicamente, los electrones se van a una molécula compuesta de oxígeno. Este oxígeno, aprovecha y absorbe algunos protones para formar moléculas de agua. Sí, eso creo que sería todo. Ya. Con esto concluiríamos lo que es la respiración celular, haciendo un pequeño, digamos, resumen. Primero empezamos con la glucólisis, que transforma básicamente la glucosa en piruvato. El piruvato pasa a través de la membrana de la mitocondria y llega hasta aquí, y aquí se oxida. El piruvato se oxida y se convierte en acetil-CoA. El acetil-CoA pasa al ciclo de Krebs, donde pasa todo este proceso para generar ATP, NADH y FADH2. Todo esto para concluir con la fosforilación oxidativa, que es básicamente donde más ATP se genera. Pues casi la mayoría de todo el ATP que tenemos se genera aquí. Eso sería todo. Muchas gracias. Y voy a seguir con la fotosíntesis. Y ya. Ahorita nos toca la fotosíntesis. Para esto me gustaría dar una pequeña introducción. ¿Cómo transforma la planta a su propia glucosa? Para esto se necesitan 3 factores importantes. Sería el agua, el CO2 que nosotros expulsamos y la luz del sol. Estos 3 factores importantes nos estarían dando la glucosa y el oxígeno, que también nosotros necesitamos. Entonces, ¿cómo llegan estos componentes hacia la planta? Pues básicamente la luz del sol le pega directamente a la hoja. El CO2 entra a través de los estomas, que es un proceso que voy a explicar más adelante. Y el agua entra a través de la tierra, absorbe en las raíces y sube gracias al xilema. Y se distribuye por toda la planta según lo necesite. Ya. Ahorita sí, el siguiente pasito. Zoom. Aquí tenemos el pez y el haz de la planta. Digo, de la hoja. De la hoja. Entonces, aquí como podemos ver tenemos los nervios, el pesículo que es como la ramita, el limbo, y las partes más importantes que vamos a hacer para este proceso, que serían los estomas y los cloroplastos. Ahorita voy a enfocar más en los estomas. Los estomas básicamente es una célula oclusiva. Por aquí es por donde entra el CO2, como expliqué anteriormente. ¿Cómo funciona esto? Pues aquí los estomas tienen vacuolas. ¿Qué pasa con estas vacuolas? Que cuando lo necesitan para abrirse, absorben agua. Y esto que hace que se hinchen y se abran. Esto así permitiendo que entre el CO2 y salga el exceso de agua y el oxígeno que nosotros necesitamos. Pero, ¿qué hacen para que, por ejemplo, si está entrando CO2 no se escape? Se tienen que cerrar. ¿Cómo hacen esto? Pues básicamente las vacuolas, al tener lo que ya necesitan, que es el CO2,
y a expulsar lo que ya no necesita, como el oxígeno y el agua excedente, válgame la redundancia. Lo que hacen es que expulsan ya el agua, o sea, se deshinchan. Y en lo que se deshinchan, pues los estomas se cierran. Ya. Ahora vamos a identificar las partes del cloroplasto y las que son básicamente las más importantes para hacer la fotosíntesis. Aquí tenemos la grana, que es la agrupación de los tilacoides, la membrana interna, el espacio interno, la membrana externa, la membrana del tilacoide, el lumen, que básicamente aquí, aquí es donde ocurre la fase lumínica. La fase lumínica o la fase dependiente de la luz. ¿Ya? Aquí sigue la laminilla, que es lo que conecta los tilacoides, el estroma. Este es importante. A ver. Aquí está. Este es importante porque aquí ocurre la fase oscura. Por el anillo de ADN, que pueden ver, está así, en rayitas. El ribosoma, los glóbulos de lípidos y el gránulo de almidón. Los espacios que principalmente me voy a concentrar esta vez es en la membrana del tilacoide y en el lumen, ya que aquí requiere la fase luminosa, y en el estroma de la fase oscura. Disculpen mi ingeniera, un pequeño paréntesis. Aquí se me olvidó escribir la fórmula química, pero tengo un momentito de frío. Nos daría como resultado de la fotosíntesis, nos daría en la fórmula de la glucosa, que sería 6,6H12O6 más el oxígeno, que sería 6 moléculas de oxígeno, o 2. Y esto aumentando las... Esto también más la luz del sol. Ya. Eso es como reactivos, eso es como productos. Prácticamente serían 6 moléculas de dióxido de carbono más 6 moléculas de agua y más la luz del sol, nos estarían dando una molécula de glucosa y 6 moléculas de oxígeno. Para cambiar el cartel va a ser ya. Para esta parte del video voy a explicar la fotosíntesis, pero en su fase lumínica. Primero empezamos con el primer paso, obviamente. Ya. ¿Cuál es el primer paso? Es la excitación de la clorofila. Para aclarar este primer punto, primero tenemos que tener claro que estos dos son proteínas. Esta se llama fotosistema 2 y este se llama fotosistema 1. Y cada uno de estos fotosistemas tiene clorofila. ¿Qué pasa cuando la clorofila se pelea, digamos de cierta manera, con la luz del sol o los fotones? Esto lo que hace es que la clorofila libere electrones. Entonces, ¿qué pasa con estos electrones? Van saltando de proteína en proteína. Como se puede ver aquí en el gráfico, van saltando. Hasta llegar aquí al fotosistema 2. Lo mismo pasa aquí, se fotoexcita y entonces libera los 3 electrones. Pasa esta proteína de aquí y se va fuera del sistema, que nos va a servir más adelante. Ya, eso sería todo. Después, la segunda cosa que necesitamos es el segundo paso, que sería la reacción de Gill. ¿Qué pasa aquí? Tenemos una molécula de agua, H2O.
necesitamos esta molécula de agua. ¿Para qué? Ya que las clorofilas están desbalanceadas. Lo que hace la reacción de Gill es que parten la molécula de agua, así dándonos los electrones que necesitamos, que serían 2. Y así siguiendo el ciclo que anteriormente expliqué. Y así nivelándose y se vuelve un ciclo prácticamente. Y aquí, cuando se parte la molécula de agua, nos dan el oxígeno, que es tan importante para nosotros, pero como no es tan importante para la planta, entonces la expulsa. Seguiríamos con el tercer paso. Fotorreducción de NADP. ¿Qué pasa aquí? ¿Se acuerdan de los electrones que salieron del sistema? Pues están nadando ahí en el citoplasma hasta que se encuentran con la molécula de NADP. Estos, al fusionarse, se convierten en la molécula de NADPH más H. Y este nos servirá de ayuda para para la fase oscura. Y el último paso. Último paso, pero no menos importante, sería la fosforilación. ¿Qué sucede aquí? Básicamente, en esta parte de acá hay demasiados protones o moléculas de agua. H más H, 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 H. ¿Ya? Hay demasiadas moléculas. Y aquí también hay, pero hay demasiadas pocas. H, H, H y H. ¿Qué es lo que sucede aquí? Aquí básicamente hay un gradiente de protones, como se puede ver. Entonces, los protones que están aquí quieren pasar de un lugar de mayor concentración a menor concentración. ¿Esto cómo se hace? Básicamente se utiliza esta proteína que se llama ATP sintasa. ¿Qué sucede aquí? Cuando los protones pasan por aquí, es como si activaran un mecanismo. Activaran un mecanismo. Esto rueda como si fuera una ruleta. Y nos da como resultado el ADP. ADP. Y el ADP nos da como resultado ATP. Ya. Esos serían todos los pasos de la fase lumínica. Siguiendo, aquí va a aparecer la fase oscura. Ya está. El siguiente paso es el ciclo de Calvin. Como podemos ver, el ribosoma 1,5-bifosfato pasa por el proceso de carboxilación. ¿Qué sucede aquí? Pues básicamente el CO2 se combina con él y crean el 3-fosfoglicerato. ¿Ya? Después pasa por el proceso de reducción. Aquí nos ayuda el NADPH de anteriormente, como lo expliqué. Y pasa a ser gliceraldehído 3-fosfato. Después pasa por el proceso de regeneración, que aquí el ATP, que igualmente estaba en el proceso anterior, nos ayuda y se convierte en ADP y volvemos al ribosoma 1,5-bifosfato. Por algo se llama ciclo, porque la molécula que está así pasa por varios cambios, pero vuelve a formarse la misma molécula. Ya. ¿De dónde obtenemos la glucosa en el ciclo de Calvin? Vamos a encontrarla aquí, en el gliceraldehído 3-fosfato, ya que se va por otro camino y nos da la sacarosa y almidón. O sea, prácticamente sería lo mismo que decir glucosa. Ya. Esta parte final ya del video estaría explicando por qué, cómo se relacionan entre sí. Y la verdad es que os puede empezar muy sencillo, pues no. Básicamente, la glucosa, para convertirse en ATP o energía, necesita la respiración celular, lo que expliqué anteriormente en el video, que sería que pasa y se descompone en 2 piruvatos. El piruvato va y se oxida, pasa por el piso de Kepler, de Krebs, disculpe, dicen de Krebs, y después al último pasa a la fosforilación oxidativa, así dándonos el mayor ATP que es posible. Así es como se relacionan estos dos. Básicamente el cloroplasto lo que hace es que forma glucosa y de la glucosa pasamos para la mitocondria y en la mitocondria nos dan ATP. Eso sería todo. Muchas gracias.